El sol de Mendoza caía oblicuo sobre los viñedos de la familia Cienfuegos, tiñendo de dorado las uvas que esperaban la cosecha. Era un día perfecto para una boda, el tipo de día que las novias sueñan desde niñas: cielo despejado, brisa suave y el aroma dulce de las flores de jazmín que adornaban cada rincón de la estancia. Marisela se miraba en el espejo del dormitorio principal, ajustándose por última vez el velo de encaje que había pertenecido a su abuela. El vestido, de seda natural con bordados a mano, se ceñía perfectamente a su figura. Había imaginado este momento 1000 veces, pero nunca pensó que sentiría este vacío extraño en el pecho. ¿Lista, mi amor?, preguntó su madre, Esperanza, asomando la cabeza por la puerta. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Los invitados ya están llegando. Marisela asintió, aunque algo en su interior le gritaba que algo no estaba bien. Hacía 2 horas que no sabía nada de Aurelio. Su último mensaje había sido la noche anterior: «Mañana serás mi esposa. Te amo». «Mamá, ¿has hablado con los Santamaría?». Esperanza frunció el ceño, tratando de mantener la calma. «Seguramente están ocupados con los últimos preparativos. Ya sabes cómo son estas familias importantes». Pero Marisela conocía esa expresión en el rostro de su madre. Era la misma que ponía cuando el clima amenazaba con arruinar la cosecha: preocupación disfrazada de optimismo. Los minutos pasaron como siglos. El padre Ramírez esperaba en el altar improvisado bajo las parras. Los músicos afinaban sus instrumentos y los 150 invitados ocupaban las sillas blancas distribuidas entre las hileras de vides. Todo estaba perfecto, menos lo más importante. «Marisela», la voz de su padre Domingo sonaba grave. «Necesito hablar contigo». Cuando lo vio entrar, supo inmediatamente que sus peores miedos se habían materializado. Domingo tenía el rostro desencajado, las manos temblorosas y esa mirada que usaba solo en las ocasiones más dolorosas. «Aurelio», comenzó, pero las palabras se le atragantaron. «¿Qué pasó con Aurelio, papá?». «Se fue, hija. Esta mañana. Nadie sabe dónde está». El mundo de Marisela se detuvo. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo un silencio ensordecedor que llenó cada rincón de la habitación. El vestido que había elegido con tanto cuidado ahora se sentía como una prisión de seda. ¿Dijo algo? ¿Dejó alguna explicación? Domingo negó con la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hija. Su hermano Federico vino hace 1 hora. Solo dijo que Aurelio había decidido que no podía casarse. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas. Marisela se quitó lentamente los aretes de perlas, después el collar que Aurelio le había regalado el día que pidió su mano, y finalmente el anillo de compromiso. Cada gesto era mecánico, como si estuviera desmontando una vida que nunca llegó a existir. «¿Qué les decimos a los invitados?», preguntó Esperanza, que había estado escuchando desde la puerta. Marisela se incorporó, caminó hacia la ventana y observó el mar de rostros expectantes que llenaba su hogar. Gente que había viajado desde Buenos Aires, familiares que habían postergado viajes, amigos que habían cancelado compromisos. Todos esperando celebrar un amor que acababa de desvanecerse sin explicación. «Que la boda se cancela», dijo con una voz que no reconocía como suya. «Que pueden disfrutar de la comida y la música, pero que no habrá ceremonia». «Marisela». «No, mamá. No voy a salir ahí afuera con este vestido a dar explicaciones que no tengo». Se quitó el velo, lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre la cama. Después se dirigió al armario y sacó un vestido azul marino, sencillo y elegante. «Si alguien pregunta por mí, diles que necesito tiempo». Cuando salió de la habitación 20 minutos después, ya no era la misma mujer que se había despertado esa mañana creyendo que comenzaría su vida de casada. Era alguien completamente nueva. Alguien que había aprendido en una sola tarde que el amor, por más profundo que sea, a veces no es suficiente. Los invitados fueron informados discretamente. Algunos se marcharon inmediatamente, otros permanecieron ofreciendo palabras de consuelo que Marisela no quería escuchar. Ella permaneció en el jardín trasero, sentada bajo el viejo algarrobo donde Aurelio le había pedido matrimonio 6 meses atrás. Esa noche, mientras recogían los adornos florales que nunca cumplieron su propósito, Marisela tomó una decisión: se iría de Mendoza. No sabía cuándo ni a dónde, pero sabía que no podía quedarse en el lugar donde cada rincón le recordaría lo que pudo ser y nunca fue. El vestido de novia quedó colgado en el armario,
inmaculado y perfecto, como un fantasma de seda que custodiaría para siempre el recuerdo del día que cambió su vida para siempre. 2 años después, Buenos Aires recibía a Marisela con el rugido constante del tráfico sobre la autopista Ilia y el aroma intenso del Río de la Plata. Había llegado con una sola maleta y una determinación férrea: convertirse en alguien completamente diferente a la mujer que una vez esperó en vano junto al altar. Su departamento en Puerto Madero era pequeño, pero tenía algo que la consolaba cada mañana: una vista despejada hacia los diques, donde los yates blancos se mecían perezosamente y las gaviotas dibujaban círculos en el cielo plomizo. Desde su ventana podía ver el Puente de la Mujer, esa estructura que se alzaba como un símbolo de fuerza femenina, recordándole cada día que las mujeres también podían reconstruirse. «Buenos días, Marisela», saludó Valentina, su vecina del piso de arriba, mientras ambas esperaban el ascensor. «¿Cómo van los preparativos para la entrevista?». Valentina era una psicóloga de 40 años, divorciada y madre de 2 adolescentes. Había sido la primera en ofrecerle amistad sin hacer preguntas incómodas sobre su pasado. En Buenos Aires, Marisela había aprendido: la gente respetaba los silencios. «Nerviosa pero decidida», respondió Marisela, ajustándose la chaqueta gris que había comprado en las tiendas de Palermo. Había cambiado su estilo completamente. Nada de colores pasteles ni vestidos florales. Ahora prefería líneas rectas, colores neutros y un corte de cabello que enmarcaba su rostro con autoridad. «¿Es para la consultora de la que me hablaste?». «Sí». «Grupo Ecosistema. Buscan a alguien para dirigir su nueva área de recursos humanos especializados». Marisela había pasado 2 años preparándose para este momento. Estudió administración de empresas por las noches, hizo cursos de liderazgo los fines de semana y trabajó en pequeñas consultoras para ganar experiencia. Su meta era clara: crear un espacio para mujeres que, como ella, necesitaran volver a empezar después de una crisis personal. El subte de la línea E la llevó hasta el barrio de Retiro. Durante el viaje, repasó mentalmente su presentación. Había preparado un proyecto innovador, un programa de reinserción laboral para mujeres que atravesaran transiciones vitales difíciles: divorcio, viudez, violencia doméstica, abandono, todas las heridas que la sociedad prefería ignorar. El edificio de Grupo Ecosistema se alzaba imponente en pleno microcentro, con sus 30 pisos de vidrio y acero reflejando las nubes grises de la mañana porteña. Marisela respiró profundo antes de entrar al lobby de mármol negro, donde una recepcionista la dirigió al piso 25. «Señorita Cienfuegos, bienvenida», la saludó una mujer elegante de unos 50 años. «Soy Mónica Herrera, directora de Recursos Humanos. La entrevista será con el equipo directivo». Mientras caminaban por el pasillo, Marisela observó las oficinas modernas, los empleados concentrados en sus computadoras y las vistas panorámicas de la ciudad que se extendían desde las ventanas. Todo respiraba éxito y poder. Exactamente el lugar donde quería demostrar su valía. «El CEO estará presente en la entrevista», comentó Mónica. «Es algo inusual, pero este proyecto le interesa particularmente». Entraron a una sala de reuniones con una mesa ovalada de madera oscura. 3 personas ya estaban sentadas: 2 hombres de mediana edad y una mujer joven que tomaba notas en una tablet. Mónica la invitó a tomar asiento frente a ellos. «El señor Santamaría llegará en unos minutos», informó uno de los hombres. Marisela sintió como si el aire se hubiera vuelto denso. Santamaría. No podía ser coincidencia. En Argentina existían muchos Santamaría, se dijo a sí misma, intentando controlar los latidos acelerados de su corazón. La puerta se abrió y el mundo se detuvo nuevamente. Aurelio entró a la sala con la misma elegancia que recordaba, pero había algo diferente en él. Sus hombros se veían más anchos bajo el traje azul marino, su cabello tenía algunas canas prematuras en las sienes y sus ojos tenían una frialdad que no recordaba. Sus miradas se encontraron durante una fracción de segundo. Marisela vio un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido inmediatamente por una máscara de indiferencia profesional. «Buenos días», dijo él con voz neutra, como si fuera la primera vez que la veía. «Soy Aurelio Santamaría, CEO de Grupo Ecosistema». Se sentó en la cabecera de la mesa sin mirarla directamente. Marisela sintió que las piernas le temblaban, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a esconder el dolor detrás de una sonrisa profesional. «Señorita Cienfuegos,
continuó Aurelio revisando unos papeles. Veo que propone un programa bastante ambicioso. La palabra ambicioso sonó como una crítica sutil. Marisela se irguió en su silla y respondió con la seguridad que había cultivado durante 2 años. Señor Santamaría, creo que las empresas modernas necesitan reconocer que sus empleados son seres humanos complejos, no solo recursos productivos. Mi programa no es ambicioso, es necesario. Durante los siguientes 40 minutos, Marisela expuso su proyecto con una pasión contenida. Habló de estadísticas, de casos de éxito internacionales, de retorno de inversión, pero sobre todo, habló de la importancia de dar segundas oportunidades. Aurelio la escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, sin mostrar ninguna emoción. Cuando terminó, él cerró su carpeta y la miró directamente por primera vez. Es un proyecto interesante, pero no encaja con la filosofía de nuestra empresa, dijo con frialdad. Buscamos profesionales enfocados en resultados inmediatos, no en experimentos sociales. Las palabras cayeron como cuchillos. Marisela sintió el mismo dolor punzante de 2 años atrás, pero esta vez no se quebraría. Entiendo, respondió con voz firme. Gracias por su tiempo. Se levantó, estrechó la mano de cada miembro del equipo y salió de la sala con la cabeza en alto. Solo cuando llegó al ascensor, se permitió respirar profundamente. Aurelio no solo la había rechazado profesionalmente, la había rechazado como persona, fingiendo no conocerla, negando su historia compartida. Mientras descendía hacia la planta baja, Marisela se miró en el espejo del ascensor. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la chica ingenua de Mendoza, ni tampoco la profesional insegura que había subido 1 hora antes. Era alguien más fuerte, alguien que acababa de confirmar que había tomado la decisión correcta al irse de Mendoza y reinventar su vida. Cuando las puertas se abrieron, Marisela salió al lobby con paso firme. Buenos Aires la esperaba afuera, con sus millones de oportunidades y su promesa infinita de que siempre se puede volver a empezar. El café, el Tortoni, en la Avenida de Mayo, nunca había sido tan perfecto para esconder lágrimas de frustración entre sus mesas de mármol y espejos empañados por el tiempo. Marisela eligió una mesa del fondo, donde la penumbra histórica del lugar la protegía de miradas curiosas. Había caminado 15 cuadras desde el edificio de Grupo Ecosistema, necesitando que el aire frío de Buenos Aires le despejara la mente. «¿Qué va a hacer, señora?», preguntó el mozo, un hombre mayor con el delantal impecable y esa cortesía porteña que nunca prisa. «Un cortado y una media luna, por favor». Mientras esperaba, Marisela sacó su teléfono y marcó el número de Valentina. Necesitaba hablar con alguien que entendiera que a veces el mundo conspira para recordarte justo lo que más duele. «Mari, ¿cómo te fue en la entrevista?» «Terrible», respondió, manteniendo la voz baja. Era él, vale. Aurelio estaba ahí. Un silencio se extendió al otro lado de la línea. Valentina conocía toda la historia. Había sido su confidente durante las noches de insomnio cuando Marisela llegó a Buenos Aires, rota y perdida. «¿Te reconoció?» «Por supuesto que me reconoció, pero fingió que no. Me trató como a una completa extraña y rechazó mi proyecto sin siquiera considerarlo». Marisela removió el azúcar de su cortado con más fuerza de la necesaria. El sonido metálico de la cucharilla contra la taza resonaba como pequeños golpes contra su pecho. «Mari, quizás sea mejor así. Ya cerraste esa etapa de tu vida. Pensé que sí, pero verlo ahí...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. Era como si los últimos 2 años no hubieran existido. Como si siguiera siendo esa mujer ingenua esperando en el altar. Después de cortar la llamada, Marisela permaneció en el café durante 1 hora, observando a los turistas que fotografiaban cada rincón del lugar histórico. Envidiaba su capacidad de capturar momentos hermosos sin que esos momentos los lastimaran. Su teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. «Necesito hablar contigo. A las 19:00 en el café de San Telmo donde solíamos ir». Las manos de Marisela temblaron ligeramente. Aurelio se acordaba. Por supuesto que se acordaba del pequeño café en la esquina de Defensa y Chile, donde habían pasado tantas tardes durante sus visitas a Buenos Aires cuando eran novios. Un lugar que ella había evitado cuidadosamente durante 2 años. Escribió y borró la respuesta 5 veces. Finalmente envió: «No tengo nada que hablar contigo». La respuesta llegó inmediatamente. «Por favor, Marisela, te debo una explicación.
Esas 6 palabras contenían todo lo que había esperado escuchar durante 2 años, pero ahora, después de reconstruir su vida ladrillo por ladrillo, ¿realmente quería escuchar lo que Aurelio tenía que decir? Llegó a su departamento en Puerto Madero, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. La vista del río no la calmó como habitualmente lo hacía. Se duchó, se puso ropa cómoda y se sentó en su sofá a pensar. A las 18:30, contra toda lógica, se estaba cambiando nuevamente. Eligió un suéter negro de cuello alto y jeans oscuros, nada que pudiera interpretarse como un esfuerzo por impresionarlo, pero tampoco quería verse desarreglada. El café La Brigada, en San Telmo, mantenía la misma atmósfera íntima de siempre. Paredes de ladrillos a la vista, mesas pequeñas de madera gastada y esa luz tenue que hacía que las conversaciones se sintieran como confesiones. Marisela llegó 5 minutos tarde intencionalmente, pero Aurelio ya estaba allí, en la mesa del rincón que solían ocupar. Se había cambiado el traje por un suéter beige y pantalones casuales. Sin la armadura corporativa, parecía más joven, más parecido al hombre del que se había enamorado en Mendoza. Pero Marisela se recordó a sí misma que las apariencias engañan. «Viniste», dijo él, poniéndose de pie cuando la vio acercarse. «Tengo 10 minutos», respondió ella sin sentarse. «Habla». Aurelio hizo un gesto hacia la silla frente a él. Marisela dudó un momento antes de sentarse, manteniendo la espalda erguida y las manos sobre la mesa. «Primero, quiero pedirte perdón por esta mañana. Rechazar tu proyecto fue...» buscó las palabras. «Fue cobardía». ¿Cobardía? Mi familia tiene intereses en Grupo Ecosistema. Cuando vi tu nombre en la lista de candidatos, debí haberme excusado de la entrevista. En lugar de eso, pensé que podía mantener la profesionalidad. Marisela lo observó cuidadosamente. Había aprendido a leer las microexpresiones, los gestos inconscientes que revelaban cuando alguien mentía o decía verdades a medias. ¿Y por qué fingiste no conocerme? Aurelio desvió la mirada hacia su taza de café. Porque verte de nuevo me paralizó. Porque en esa sala llena de gente, lo único que quería era preguntarte si alguna vez me perdonarías. ¿Perdonarte por qué exactamente? La voz de Marisela sonó más fría de lo que había pretendido. Porque nunca me dijiste qué fue lo que pasó ese día. El silencio que siguió fue denso, cargado de 2 años de preguntas sin respuesta. Aurelio se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Marisela recordaba perfectamente. «Mi padre me amenazó», dijo finalmente. «La noche antes de la boda me mostró documentos que comprometían a tu familia, deudas, problemas con la AFIP, irregularidades en la bodega. Me dijo que si me casaba contigo, se aseguraría de que tu padre perdiera todo». Marisela sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Y tú le creíste?» «Le creí porque conocía a mi padre. Sabía que era capaz de cumplir esas amenazas. Entonces huiste». «Tomé la decisión más cobarde de mi vida», admitió él. «Pensé que era por tu bien, por el bien de tu familia, pero en realidad era porque no tuve el valor de enfrentarlo». Marisela procesó cada palabra. Durante 2 años había imaginado 1000 escenarios, que no la amaba lo suficiente, que había otra mujer, que se había arrepentido. Nunca había considerado que fuera víctima de un chantaje familiar. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de decidir?» «Porque tenía 26 años y era un idiota», respondió con amargura. «Porque creí que protegerte era más importante que respetarte». Marisela se levantó abruptamente. Las revelaciones eran demasiado grandes para procesarlas en ese momento, en ese lugar cargado de recuerdos. «Necesito tiempo para pensar», dijo tomando su cartera. «Marisela, espera». «No, Aurelio, me quitaste la posibilidad de tomar mis propias decisiones una vez. No voy a permitir que me presiones ahora». Salió del café sin mirar atrás, pero pudo sentir los ojos de Aurelio siguiéndola hasta que desapareció entre la multitud de San Telmo. Esa noche, sola en su departamento con la vista de Puerto Madero brillando a través de las ventanas, Marisela se preguntó si conocer la verdad la hacía sentir mejor o peor. Al menos ahora tenía respuestas, pero también tenía nuevas preguntas que no sabía si quería responder. 3 días después de la confesión en San Telmo, Marisela no había logrado concentrarse en nada. Su rutina matutina de correr por Costanera Sur se había vuelto un vagabundeo mental donde cada paso la llevaba de la rabia al entendimiento, del dolor a la confusión. Buenos Aires
Despertaba a su alrededor con su caos habitual, pero ella se sentía suspendida en una realidad paralela. Su teléfono había permanecido en silencio. Aurelio no había vuelto a escribir, respetando su pedido de tiempo, pero el silencio, que una vez había sido su refugio, ahora se sentía pesado como una manta húmeda. «Mari, ya es suficiente», dijo Valentina entrando al departamento con una bolsa de facturas de la panadería de la esquina. «Hace 3 días que no sales de acá excepto para correr como una obsesa». Marisela estaba sentada en el sofá, rodeada de papeles de trabajo que había intentado revisar sin éxito. Había decidido enfocar su energía en buscar nuevas oportunidades laborales, pero cada vez que abría una computadora, la imagen de Aurelio en esa sala de reuniones aparecía en su mente. «No sé qué hacer, Vale». Valentina se sentó a su lado, con esa paciencia que solo tienen las amigas verdaderas. «¿Qué es lo que más te molesta? ¿Que te haya mentido durante 2 años o que tuviera razones para hacerlo?» «Me molesta que haya decidido por mí», respondió Marisela tomando una medialuna. «Me molesta que haya asumido que yo era demasiado frágil para enfrentar la verdad junto a él». «¿Y si te hubiera contado todo esa noche antes de la boda?» Marisela se quedó pensativa. Durante 2 años había fantaseado con ese escenario. Aurelio llegando a su casa la noche anterior, contándole sobre las amenazas de su padre, pidiéndole que enfrentaran juntos lo que viniera. «Me habría quedado con él», admitió. «Habríamos encontrado una solución. ¿Ves? Por eso está sufriendo tanto ahora, porque sabe que tomó la decisión equivocada». Esa tarde, Marisela decidió hacer algo que había postergado durante 2 años, llamar a sus padres. Necesitaba saber si las amenazas del padre de Aurelio habían sido reales o solo un pretexto. «Marisela, mi amor», la voz de Esperanza sonaba tan cálida como siempre. «¿Cómo estás?» «Bien, mamá. Necesito preguntarte algo sobre la bodega». Un silencio incómodo se extendió al otro lado de la línea. «¿Qué quieres saber? ¿Papá tuvo problemas con la AFIP después de que me fuera de Mendoza?» Otro silencio, más largo esta vez. «Marisela, ¿por qué preguntas eso ahora?» «Porque me enteré de cosas». «Por favor, mamá, necesito saber la verdad». Esperanza suspiró profundamente. «Sí, hubo problemas. Justo después de la boda cancelada, aparecieron inspectores. Dijeron que había irregularidades en los papeles de exportación. Tu papá tuvo que contratar abogados, pagar multas. Casi perdemos la bodega». El corazón de Marisela se aceleró. ¿Y cómo se solucionó? Nunca supimos bien. De un día para otro, los problemas desaparecieron. Los abogados dijeron que había sido un error administrativo, que alguien había intercedido por nosotros. Marisela cerró los ojos, entendiendo inmediatamente lo que había pasado. Aurelio no solo había sacrificado su felicidad para proteger a su familia, había usado su influencia para arreglar los problemas que su propio padre había causado. Esa noche no pudo dormir. Caminó hasta el balcón y se quedó mirando las luces de la ciudad que nunca dormía. Buenos Aires palpitaba con vida nocturna, las sirenas lejanas, el rumor del tráfico que nunca cesaba completamente, las voces que se filtraban desde los bares de Puerto Madero. Su teléfono vibró. Un mensaje de Aurelio. «Sé que dijiste que necesitabas tiempo, y lo respeto, pero quiero que sepas que tu proyecto era brillante. Lo presenté al directorio hoy. Fue aprobado por unanimidad. La posición es tuya si la quieres». «Ah». Marisela leyó el mensaje 3 veces. Después marcó su número sin pensarlo demasiado. «¿Marisela?» La voz de Aurelio sonaba sorprendida. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué era lo correcto? Tu proyecto es exactamente lo que necesitamos». «No hables de trabajo», dijo ella. «Hablé con mis padres hoy». Un silencio se extendió entre ellos, cargado de significado. «Ahora sabes, ahora sé que las amenazas de tu padre eran reales, y también sé que fuiste tú quien solucionó los problemas después. Marisela, ¿por qué no me lo dijiste en el café? ¿Por qué no me contaste que habías arriesgado tu relación con tu familia para proteger la mía?» Aurelio tardó en responder. «Porque no quería que sintieras que me debías algo. Quería que si alguna vez me perdonabas, fuera porque realmente querías hacerlo, no por gratitud». Marisela sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que había mantenido congelado durante 2 años. «¿Dónde estás ahora?» «En mi oficina». «¿Por qué?» «Quédate ahí. Voy para allá». «Marisela, son las 11 de la noche. Quédate ahí, Aurelio». Cortó la llamada, se cambió rápidamente y pidió un taxi.
Durante el viaje hacia el microcentro, se dio cuenta de que por primera vez en 2 años no tenía miedo de lo que pudiera pasar. No estaba yendo como la chica ingenua de Mendoza, ni como la profesional herida de esta mañana. Iba como la mujer que se había convertido. Alguien que sabía que las segundas oportunidades solo llegan cuando uno está realmente listo para tomarlas. El edificio de Grupo Ecosistema estaba casi vacío. El guardia de seguridad la miró con curiosidad, pero la dejó pasar cuando mencionó el nombre de Aurelio. En el ascensor, mientras subía hacia el piso 25, Marisela se miró en el espejo. Sus ojos brillaban con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Las puertas se abrieron y allí estaba él, esperándola en el pasillo, como si supiera exactamente cuándo iba a llegar. «¿Viniste?», dijo con la misma sorpresa que había mostrado en San Telmo. «Vine porque necesito decirte algo», respondió ella caminando hacia él, «y necesito que esta vez me escuches completamente». Aurelio asintió, conduciéndola hacia su oficina. Buenos Aires brillaba a través de los ventanales, testigo silencioso de una conversación que había tardado 2 años en llegar. La oficina de Aurelio ocupaba una esquina del piso 25, con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo, ofreciendo una vista panorámica de Buenos Aires nocturna. Las luces de la ciudad se extendían como un manto de estrellas hasta el horizonte, creando un escenario casi cinematográfico para lo que estaba a punto de suceder. Marisela se quedó de pie junto a la ventana, observando el tráfico que fluía por la autopista 25 de Mayo como ríos de luz roja y blanca. Aurelio cerró la puerta tras ellos y se dirigió hacia su escritorio, pero no se sentó. Ambos parecían entender que esta conversación requería la honestidad brutal que solo se puede dar estando de pie, sin barreras físicas entre ellos. «Dijiste que tenías algo que decirme», comenzó él con una voz más suave que la que había usado en la sala de reuniones 3 días atrás. Marisela se giró para enfrentarlo. La luz artificial de la oficina proyectaba sombras suaves en su rostro, pero sus ojos brillaban con una claridad que no había tenido en años. «Durante 2 años te odié», dijo sin preámbulos. «Me despertaba cada mañana odiándote. Me dormía cada noche odiándote. Construí toda mi nueva vida sobre la base de ese odio». Aurelio no respondió, pero su expresión se tensó como si cada palabra fuera una bofetada. «Pero hoy me di cuenta de algo», continuó ella. «El odio era más fácil que la verdad. Era más simple creer que eras un cobarde sin corazón que aceptar que habías sacrificado nuestra felicidad para proteger a mi familia». «Marisela, no fui un héroe», interrumpió él. «Fui exactamente lo que dijiste, un cobarde que tomó decisiones por ti sin consultarte». «Sí, fuiste un cobarde», concordó ella, «pero también fuiste alguien que pagó un precio muy alto por esa cobardía». Aurelio se pasó una mano por el cabello, ese gesto nervioso que Marisela conocía tan bien. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó él. «No es haber perdido la empresa familiar, no es haberme enemistado con mi padre hasta el día que murió el año pasado. Lo que más me duele es que cuando te vi en esa sala de reuniones, mi primer impulso fue protegerte otra vez, rechazar tu proyecto para que no tuvieras que trabajar conmigo, para que no tuvieras que enfrentar este dolor». Marisela sintió un nudo en la garganta al escuchar que el padre de Aurelio había muerto. «No sabía que tu papá murió hace 8 meses, infarto». La voz de Aurelio se quebró ligeramente. «En el hospital, antes de morir, me pidió perdón. Me dijo que lo había hecho porque creía que estaba protegiendo el legado familiar, pero que se había dado cuenta de que lo único que logró fue destruir a su propio hijo». Las lágrimas que Marisela había contenido durante 2 años finalmente aparecieron. No eran lágrimas de rabia o autocompasión, sino de una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todas las conversaciones que nunca tuvieron, por todas las decisiones tomadas desde el miedo en lugar del amor. «Aurelio, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo». Él asintió. «¿Me habrías buscado si no me hubieras visto en esa entrevista?». Aurelio caminó hacia el ventanal y se quedó contemplando la ciudad durante un largo momento. «Todos los días de estos 2 años pensé en buscarte», admitió. «Escribí cartas que nunca envié, marqué tu número 1000 veces sin llamar. Fui a Mendoza 3 veces y me quedé parado frente a la casa de tus padres sin atreverme a tocar el timbre». Se giró para mirarla directamente. «Pero no lo hice porque pensé que después de todo el daño que te había causado,
Lo menos que podía hacer era respetarte lo suficiente como para dejarte en paz. ¿Y ahora? Ahora sé que cometí 2 errores garrafales en mi vida, dijo acercándose a ella. El primero fue no confiar en ti lo suficiente como para enfrentar juntos los problemas. El segundo fue creer que podía tomar la decisión de alejarme de ti sin darte la oportunidad de elegir. Marisela sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué es lo que realmente quieres, Aurelio? Quiero una segunda oportunidad, respondió sin vacilar. No para volver a ser lo que éramos, porque esa pareja ya no existe. Quiero la oportunidad de conocer a la mujer increíble en la que te has convertido. Quiero la oportunidad de mostrarte al hombre en el que me he convertido yo. ¿Y si no funciona? Entonces al menos habremos intentado como los adultos que somos ahora, con honestidad total, sin secretos familiares, sin decisiones tomadas desde el miedo. Marisela se acercó a él hasta que estuvieron a menos de 1 metro de distancia. Podía ver las pequeñas arrugas de expresión que no tenía 2 años atrás, las canas prematuras que había mencionado antes, pero también podía ver algo más profundo, una madurez que no había estado ahí en Mendoza. Si hacemos esto, dijo ella, tiene que ser diferente. Nada de secretos, nada de decisiones unilaterales, nada de sacrificios heroicos sin consultarme. Nada de secretos, concordó él, y nada de prisa. No voy a volver a ser tu novia mañana solo porque ahora entiendo lo que pasó. Todo el tiempo que necesites. ¿Y el trabajo? Aurelio sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. Tu proyecto sigue aprobado. Tendrás tu propio equipo, tu propia oficina, total independencia. Lo único que pido es que me dejes demostrar que puedo ser un buen jefe y eventualmente si tú quieres algo más. Marisela extendió su mano hacia él. Entonces empecemos de nuevo. Soy Marisela Cienfuegos, especialista en recursos humanos y segunda oportunidades. Aurelio tomó su mano, y por primera vez en 2 años, el contacto físico no le dolió a ninguno de los dos. Soy Aurelio Santamaría, respondió, CEO en recuperación y experto en cometer errores garrafales que espero no repetir. Ambos rieron, y en esa risa había algo que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cuando salieron del edificio juntos, Buenos Aires los recibió con una brisa fresca que traía el aroma del río. No caminaron tomados de la mano, no se besaron bajo las luces de la ciudad. Simplemente caminaron uno al lado del otro, como 2 personas que habían decidido que vale la pena intentar construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que una vez fue. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Marisela mientras esperaban un taxi. ¿Qué? Que la mujer que soy ahora probablemente no se habría enamorado del hombre que eras entonces, y el hombre que eres ahora probablemente no se habría enamorado de la mujer que era yo. ¿Eso es bueno o malo? Marisela sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le dedicaba en 2 años. Creo que es perfecto. 3 semanas después, Marisela se despertaba cada mañana con una sensación extraña en el pecho, anticipación mezclada con incertidumbre. Su nueva oficina en el piso 18 de Grupo Ecosistema tenía vista al Río de la Plata y estaba equipada con todo lo que había soñado para desarrollar su programa. Pero trabajar a 7 pisos de distancia de Aurelio requería un equilibrio emocional que aún estaba aprendiendo a manejar. «Buenos días, jefa», saludó Luciana, una psicóloga laboral de 32 años que se había convertido en su mano derecha. «Tenemos la presentación con el primer grupo de participantes a las 10». Marisela revisó los expedientes que tenía sobre su escritorio. 12 mujeres de diferentes edades y trasfondos, todas atravesando algún tipo de transición vital difícil. Había una arquitecta de 45 años, divorciándose después de 20 años de matrimonio. Una contadora de 38 que había salido de una relación abusiva. Una ingeniera de 50 que había perdido su trabajo después de 15 años en la misma empresa. ¿Alguna novedad de arriba?, preguntó Luciana con esa sonrisa cómplice que usaba cuando se refería a Aurelio. «No mezclemos trabajo con lo que sea que esté pasando arriba», respondió Marisela, aunque no pudo evitar una sonrisa. La verdad era que Aurelio había mantenido su palabra al pie de la letra. En las 3 semanas desde su conversación nocturna, había sido un jefe ejemplar. Le daba total autonomía, apoyaba sus decisiones sin cuestionarlas y solo se comunicaba por los canales oficiales.
Tan profesional que a veces Marisela se preguntaba si no había imaginado toda esa conversación en su oficina. La presentación de la mañana fue un éxito. Las 12 mujeres se mostraron receptivas al programa y Marisela sintió esa satisfacción profunda que viene de saber que estás haciendo exactamente lo que debes hacer con tu vida. Durante el almuerzo, mientras comía una ensalada en la terraza del edificio, su teléfono vibró. Un mensaje de Aurelio. ¿Te parece si almorzamos juntos mañana? Nada de trabajo, solo almorzar. Marisela sonrió y respondió, mañana no puedo. ¿Qué tal el viernes? Perfecto. ¿Conoces Café San Juan en San Telmo? No, pero lo voy a buscar. Es pequeño, íntimo. Tienen el mejor bife de chorizo de la ciudad. Nos vemos a las 13:00. Esa tarde Marisela se quedó trabajando hasta tarde revisando los perfiles de las participantes del programa. Cerca de las 8 de la noche, decidió ir a buscar un café de la máquina del pasillo. Mientras esperaba que el líquido oscuro llenara el vaso plástico, escuchó voces que venían del ascensor. «No me parece prudente que hayas contratado a tu exnovia», decía una voz masculina que no reconoció. «Marisela fue contratada porque es la mejor en su área», respondió la voz inconfundible de Aurelio. «Su relación conmigo es irrelevante. Aurelio, soy tu amigo desde la universidad. Sé lo que significa esa mujer para ti. ¿Estás seguro de que puedes mantener la objetividad?» Marisela se quedó inmóvil, con el vaso de café a medio llenar en sus manos. «Mi vida personal no afecta mis decisiones empresariales», respondió Aurelio con firmeza, «y te agradecería que no especularas sobre mis motivaciones». Las voces se alejaron por el pasillo. Marisela regresó a su oficina con el corazón acelerado. No era que dudara de las intenciones de Aurelio, pero escuchar esa conversación le recordó que su situación era más complicada de lo que había querido admitir. No solo estaba navegando una segunda oportunidad romántica, también estaba construyendo su carrera en una empresa donde su jefe era su exnovio. El viernes llegó con una lluvia fina que convertía Buenos Aires en un cuadro de grises y reflejos. Marisela eligió cuidadosamente su atuendo: pantalones negros, blusa blanca y una chaqueta azul marino, profesional pero femenina, sin ser demasiado formal ni demasiado casual. Café San Juan resultó ser exactamente como Aurelio lo había descrito. Un lugar pequeño y acogedor en el corazón de San Telmo, con mesas de madera rústica y paredes decoradas con fotos en blanco y negro del barrio. Aurelio ya estaba allí cuando llegó, leyendo un libro en una mesa del fondo. «¿Qué lees?», preguntó ella sentándose frente a él. «Rayuela, de Cortázar», respondió cerrando el libro. «Lo estoy leyendo por segunda vez. La primera fue hace 15 años, cuando creía que lo entendía. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que a los 25 pensaba que el amor era algo que te pasaba como un resfriado, que o lo tenías o no lo tenías». Tomó un sorbo de su agua. «Ahora creo que el amor es algo que decides hacer todos los días». Marisela sintió un calor extraño en el pecho. Durante su relación en Mendoza, Aurelio había sido romántico, pero no particularmente introspectivo. Esta versión más madura, más reflexiva, la desarmaba de maneras que no había anticipado. «¿Cómo van las cosas con tu programa?», preguntó él. «Muy bien. Las participantes son increíbles, cada una con una historia que me enseña algo nuevo sobre la resistencia humana». «¿Y cómo te sientes trabajando en la empresa?». Marisela vaciló un momento, recordando la conversación que había escuchado. «Honestamente, a veces es raro. Hay gente que especula sobre por qué me contrataste». Aurelio frunció el ceño. «¿Alguien te dijo algo directamente?». «No, pero escuché una conversación el otro día. Nada grave, solo comentarios sobre si es prudente que hayamos contratado a tu exnovia». «Marisela, si alguien te hace sentir incómoda por eso, quiero que me lo digas inmediatamente». «No, Aurelio, no quiero que pelees mis batallas. Es parte de la situación que elegimos, y puedo manejarlo». Él la miró con admiración. «Esta es exactamente la diferencia entre la Marisela de antes y la de ahora. Antes, habrías esperado que yo solucionara todo por ti, y tú habrías asumido que era tu responsabilidad hacerlo sin preguntarme qué quería yo». Ambos sonrieron reconociendo la verdad en esas palabras. El bife de chorizo estaba realmente delicioso, y la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Hablaron de libros, de la ciudad, de sus planes profesionales, temas seguros que no requerían adentrarse en territorio emocional complicado. Cuando llegó la hora de volver a la oficina,
Caminaron juntos por las calles empedradas de San Telmo. La lluvia había parado y el sol tímido de invierno hacía brillar los charcos en la calle. «Marisela», dijo Aurelio deteniéndose frente a una librería, «quiero preguntarte algo, y si es demasiado pronto, solo dímelo. ¿Qué? ¿Te gustaría ir al cine conmigo el domingo? Hay una retrospectiva de cine argentino en el Malva. Nada romántico, solo dos personas que se están conociendo de nuevo». Marisela sonrió. Era una invitación simple, sin presiones, exactamente lo que necesitaba. «Me encantaría, pero pago mi entrada. Deal». Cuando se despidieron en el lobby del edificio, Marisela se dio cuenta de que por primera vez en 2 años tenía ganas de que llegara el domingo. No porque fuera a ver a Aurelio, sino porque había recuperado algo que creía perdido para siempre, la capacidad de sentir ilusión por algo nuevo. El domingo amaneció con uno de esos cielos porteños que parecen pintados a mano, azul intenso sin una sola nube, con ese sol de invierno que calienta la piel sin quemar. Marisela se despertó temprano en su departamento de Puerto Madero, sintiendo una mezcla de nervios y expectativa que hacía mucho no experimentaba. Eligió ropa cómoda pero cuidada, jeans oscuros, suéter crema y botas de cuero marrón. Mientras se peinaba frente al espejo del baño, se preguntó cuándo había sido la última vez que se había arreglado para alguien más que para sí misma. El Malva estaba ubicado en el corazón de Palermo, rodeado de jacarandás que en esta época del año mostraban sus ramas desnudas contra el cielo despejado. Marisela llegó 10 minutos antes de la hora acordada y encontró a Aurelio esperándola junto a la entrada principal, hojeando el programa de la retrospectiva. «Llegaste temprano», observó él con una sonrisa. «Los mendocinos siempre somos puntuales», respondió ella. «Es una cuestión de principios. Y los porteños siempre llegamos 5 minutos tarde. También es una cuestión de principios». Ambos rieron, y Marisela se dio cuenta de que esta versión relajada de Aurelio le gustaba mucho más que el ejecutivo rígido que había visto en la sala de reuniones. La función elegida era La historia oficial, de Luis Puenzo. Entraron al auditorio del museo y se sentaron en butacas cómodas, manteniendo un espacio prudente entre ellos. Durante los primeros minutos de la película, Marisela se concentró más en la respiración de Aurelio a su lado que en las imágenes de la pantalla, pero gradualmente la historia la fue absorbiendo. La película hablaba de verdades enterradas, de secretos familiares que destrozan vidas, de mujeres que descubren que todo lo que creían saber sobre sus vidas era una mentira cuidadosamente construida. Cuando la protagonista confrontaba a su marido sobre las mentiras que había construido su matrimonio, Marisela sintió un nudo en la garganta. No pudo evitar pensar en los 2 años que había vivido, creyendo que Aurelio simplemente no la había amado lo suficiente. Al salir del cine, ninguno de los dos habló inmediatamente. Caminaron en silencio por los pasillos del museo, procesando tanto la película como las resonancias personales que había despertado. «¿Café?», sugirió Aurelio cuando llegaron al lobby. «Necesito aire fresco», respondió Marisela. Caminamos por el Rosedal. El Parque 3 de Febrero estaba lleno de familias aprovechando el domingo soleado. Niños corrían entre los senderos, mientras sus padres tomaban mate en las zonas verdes, y las parejas mayores alimentaban a los patos en el lago. «La película te movió algo», observó Aurelio mientras caminaban por el sendero que rodeaba el Rosedal. «Me hizo pensar en todo el tiempo que perdimos por culpa de los secretos», admitió Marisela, «en cómo las mentiras, aunque vengan del amor, terminan destruyendo precisamente lo que querían proteger». Se detuvieron frente a una de las fuentes del parque. El agua caía en cascadas suaves, creando un sonido relajante que contrastaba con la tensión que Marisela sentía creciendo en su pecho. «Aurelio, necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con total honestidad». Él se giró para mirarla directamente, con esa expresión seria que aparecía cuando sabía que una conversación iba a ser importante. «Claro. ¿Hay algo más que no me hayas contado? ¿Algún otro secreto? ¿Alguna otra verdad enterrada que pueda explotar en nuestras caras dentro de 6 meses?» Aurelio guardó silencio durante un momento que se sintió eterno. Marisela vio pasar por su rostro varias emociones: sorpresa, culpa y finalmente determinación. «Hay algo», dijo finalmente, «pero no es sobre el pasado, es sobre ahora». El corazón de Marisela se aceleró. «¿Qué?»,
Mi madre no sabe que estamos intentando esto de nuevo. ¿Y? Aurelio se pasó una mano por el cabello, ese gesto nervioso que Marisela conocía tan bien, y cuando se entere, va a hacer todo lo posible por arruinarlo. Después de que mi padre murió, ella heredó sus prejuicios pero con más sutileza. No va a amenazarte directamente como lo hizo él, pero va a usar todos los recursos a su disposición para hacerte la vida imposible. Marisela sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué tipo de recursos? Es miembro del directorio de varias empresas importantes, tiene contactos en medios de comunicación y, francamente, tiene mucho dinero y muy pocos escrúpulos cuando se trata de proteger lo que ella considera el honor familiar. ¿Y por qué me estás contando esto ahora? Porque esta vez voy a hacer las cosas diferentes, respondió él con firmeza. Esta vez no vas a enfrentar esto sola. Esta vez vamos a decidir juntos cómo manejarla. Marisela se sentó en el borde de la fuente, necesitando un momento para procesar la información. Una familia de turistas pasó cerca, tomando fotos de los rosales que en primavera estarían llenos de flores, pero que ahora mostraban solo sus esqueletos de madera. ¿Cuándo planeas decírselo? Iba a esperar a ver cómo evolucionan las cosas entre nosotros, pero después de la película de hoy me di cuenta de que esa era exactamente la actitud que nos metió en problemas la primera vez. Entonces creo que deberíamos decírselo la próxima semana, juntos. Marisela lo miró fijamente, buscando en sus ojos cualquier rastro de la inseguridad que había mostrado 2 años atrás. ¿Estás seguro de que estás preparado para eso? Estoy seguro de que no quiero volver a tomar decisiones importantes sobre nosotros sin consultarte primero. ¿Y si ella cumple sus amenazas? ¿Si hace todo lo posible por arruinar mi carrera? Aurelio se acercó a ella y por primera vez desde que habían comenzado a verse de nuevo, tomó su mano. Entonces la enfrentaremos juntos. Y si es necesario, renuncio a la empresa y empezamos desde cero en otro lado. Aurelio, no puedes renunciar a todo por mí otra vez. No sería por ti, dijo él. Sería por nosotros. Sería por la oportunidad de construir algo real, sin secretos, sin manipulaciones familiares. Marisela sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y poderoso que no había sentido en años. La sensación de que alguien estaba genuinamente de su lado, listo para enfrentar cualquier tormenta junto a ella. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que la mujer que era hace 2 años se habría asustado ante la idea de enfrentar a tu madre, pero la mujer que soy ahora se levantó y lo miró directamente a los ojos. La mujer que soy ahora tiene ganas de conocerla. Aurelio sonrió, y fue la primera sonrisa completamente relajada que le había visto desde que se habían reencontrado. ¿Eso significa que estás dispuesta a intentarlo, a pesar de todo lo que puede venir? Marisela no respondió inmediatamente. Miró a su alrededor, las familias disfrutando del domingo, los ancianos alimentando a los patos, los jóvenes paseando tomados de la mano. Todo el mundo enfrentaba sus propias batallas, sus propios miedos, pero la vida seguía adelante. Significa que estoy cansada de que otras personas decidan qué es lo mejor para mí, dijo finalmente. Tu padre lo hizo hace 2 años, y funcionó porque tanto tú como yo se lo permitimos, pero ya no somos esas personas. No, ya no lo somos. Cuando salieron del parque esa tarde, no caminaron tomados de la mano, pero sí caminaron con la certeza compartida de que esta vez, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. El lunes los esperaba con todos sus desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos le tenía miedo al futuro. El miércoles por la mañana, Marisela estaba revisando los informes de progreso de su programa cuando Luciana entró a su oficina con una expresión preocupada. Jefa, hay una señora esperándola en recepción. Dice que es Beatriz Santamaría y que necesita hablar con usted urgentemente. Marisela sintió que se le helaba la sangre. No había hablado con Aurelio desde el domingo y habían acordado que le dirían a su madre juntos. Aparentemente, doña Beatriz se había adelantado a sus planes. ¿Dijo algo más? Solo que era un asunto familiar muy delicado y que no se movería de ahí hasta hablar con usted. Marisela respiró profundamente. La mujer que había sido 2 años atrás habría llamado a Aurelio inmediatamente, buscando que él manejara la situación. Pero la mujer en la que se había convertido sabía que este era exactamente el tipo de momento que definía quién era realmente. Dile que suba,
Y Luciana, cancela mis reuniones de la próxima hora. 10 minutos después, Beatriz Santamaría entraba a su oficina como una reina visitando territorios conquistados. Era una mujer de 65 años, elegante hasta el último detalle, con el cabello plateado perfectamente peinado y un traje Chanel que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Aurelio, irradiaban una inteligencia fría y calculadora. «Señorita Cienfuegos», dijo sin ofrecer la mano. «Qué interesante volver a verla después de tanto tiempo». «Señora Santamaría», respondió Marisela manteniéndose de pie detrás de su escritorio. «No esperaba su visita». «Estoy segura de que no. Por favor, sentémonos. Tenemos mucho de qué hablar». Beatriz se acomodó en una de las sillas frente al escritorio con la gracia natural de alguien acostumbrada a ocupar espacios y demandar atención. Marisela se sentó también, manteniendo la postura erguida y las manos visibles sobre la mesa. «Supongo que se pregunta cómo me enteré de su reencuentro con mi hijo». «La verdad no me sorprende que tenga sus fuentes de información», respondió Marisela con calma. «Las familias como la suya suelen estar bien informadas». Una sonrisa fría apareció en los labios de Beatriz. «Me alegra ver que ha desarrollado cierto sentido común durante estos años. La joven ingenua que conocí en Mendoza no habría entendido las complejidades de estas situaciones». «¿A qué viene exactamente, señora Santamaría? Vengo a ofrecerle algo que su versión anterior habría rechazado por orgullo mal entendido, pero que espero que la mujer profesional en la que se ha convertido pueda evaluar objetivamente». Beatriz abrió su cartera de cuero italiano y sacó un sobre grueso. Dentro de este sobre hay una oferta de trabajo en una consultora de recursos humanos en Barcelona. Salario 3 veces superior al que gana aquí, vivienda pagada, y un contrato por 5 años con posibilidad de sociedad al final del periodo. Colocó el sobre el escritorio y lo deslizó hacia Marisela. «Solo tiene que tomarlo y estar en un avión el próximo lunes». Marisela miró el sobre sin tocarlo. «¿Y a cambio?» «A cambio se aleja de mi hijo y le permite tener la vida que se merece, con alguien de su nivel social y profesional. Alguien como quién, como Florencia Heredia, por ejemplo, hija del dueño de la cadena hotelera más importante del país, educada en Europa, con contactos que pueden llevar la empresa de Aurelio al siguiente nivel». Marisela sintió una punzada de algo que tardó un momento en reconocer. No era dolor, sino una especie de indignación divertida. «¿Me está diciendo que ya tiene candidata elegida? Digamos que hay opciones más convenientes para todos los involucrados, incluyendo para Aurelio, imagino. Aurelio es un hombre brillante, pero tiene una debilidad por las causas perdidas. Usted representó esa debilidad hace 2 años y aparentemente sigue representándola ahora». Marisela se recostó en su silla, estudiando a la mujer que tenía enfrente. Beatriz Santamaría era exactamente lo que había esperado, inteligente, despiadada y completamente convencida de que el dinero podía resolver cualquier problema. ¿Sabe qué es lo más interesante de su oferta, señora Santamaría? Ilústreme. Que hace 2 años probablemente la habría aceptado, no por el dinero, sino por la convicción de que si las personas que más conocían a Aurelio pensaban que no era buena para él, tal vez tenían razón. Beatriz se inclinó ligeramente hacia adelante, interpretando estas palabras como el comienzo de una negociación. «¿Y ahora qué piensa?» «Ahora pienso que usted no conoce a su hijo en absoluto». La sonrisa de Beatriz se desvaneció. «Perdón, ¿cómo dice?» «El Aurelio que usted describe, ese hombre que necesita que le elijan sus parejas basándose en conveniencias sociales, no es el hombre del que me enamoré, ni es el hombre que he vuelto a conocer estas últimas semanas». Marisela se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Beatriz por un momento. «¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, señora Santamaría? Usted cree que Aurelio necesita protección. Yo creo que necesita respeto». «¿Respeto?» La voz de Beatriz tenía un tono desdeñoso. «¿Usted cree que respetarlo es permitir que arruine su futuro por un capricho sentimental?» Marisela se giró para enfrentarla. «Creo que respetarlo es confiar en su capacidad para tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones no coincidan con las mías o las de usted». Qué noble suena todo eso, pero la nobleza no paga las cuentas ni construye imperios empresariales. Tiene razón, pero tampoco lo hace la manipulación familiar. El silencio que siguió fue tenso, cargado de 2 voluntades midiendo fuerzas.
Está cometiendo un error, señorita Cienfuegos, dijo Beatriz finalmente, poniéndose de pie. Puede que haya cambiado en estos 2 años, pero el mundo en el que nos movemos sigue siendo el mismo. Yo tengo recursos que usted ni siquiera puede imaginar, y yo tengo algo que su dinero no puede comprar, respondió Marisela, manteniéndose serena. ¿Qué? La certeza de que Aurelio puede elegir por sí mismo si quiere estar conmigo o no, sin presiones de ningún lado, ni de usted ni mía. Beatriz tomó su cartera y se dirigió hacia la puerta. El sobre sigue sobre su escritorio. La oferta está vigente hasta el viernes. No va a estar ahí el viernes, dijo Marisela. De hecho, no va a estar ahí cuando usted salga de esta oficina. Tomó el sobre y se lo devolvió a Beatriz. Dígale a Aurelio que vine si quiere, o no se lo diga. Esa también es su decisión. Beatriz aceptó el sobre con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido respeto. No la subestimé la primera vez, señorita Cienfuegos. No cometeré el mismo error 2 veces. Después de que Beatriz se fuera, Marisela se quedó de pie junto a la ventana durante largo rato, observando el tráfico de Buenos Aires que fluía 30 pisos más abajo. Se sentía extrañamente calmada, como después de una tormenta que ha pasado sin causar el daño que se temía. Su teléfono sonó. Era Aurelio. Marisela, mi madre acaba de irse de mi oficina. Me dijo que había tenido una conversación muy interesante contigo. Ah, sí. ¿Y qué más te dijo? Que tal vez me había equivocado sobre ti, pero que de todas formas iba a hacer todo lo posible por separarnos. Marisela sonrió a pesar de todo. ¿Y tú qué le dijiste? Que podía hacer lo que quisiera, pero que esta vez yo también iba a hacer lo que quisiera, y que lo que quiero es estar contigo. Por primera vez desde que habían empezado este proceso de reconocimiento mutuo, Marisela sintió que realmente tenían una oportunidad. ¿Sabes qué, Aurelio? Creo que tu madre y yo nos entendemos perfectamente. ¿En serio? ¿En serio? Ambas sabemos exactamente dónde estamos paradas y qué estamos dispuestas a hacer por lo que queremos. ¿Y eso es bueno o malo? Supongo que lo descubriremos pronto. Una semana después del enfrentamiento con Beatriz, Marisela llegó a su oficina para encontrar una situación que no había anticipado. Luciana la esperaba en el pasillo, con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. «Mari, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. 3 de las participantes del programa se retiraron esta mañana, todas por la misma razón. ¿Cuál? Recibieron ofertas de trabajo en otras empresas, ofertas muy buenas, imposibles de rechazar. Marisela sintió un escalofrío de reconocimiento. Beatriz había dicho que no la subestimaría por segunda vez y aparentemente cumplía sus palabras. ¿Qué tipo de ofertas? Puestos gerenciales en empresas multinacionales, salarios duplicados, beneficios extraordinarios. Todo muy tentador y muy sospechoso si lo piensas en términos de timing. Entraron a la oficina y Marisela se dirigió inmediatamente hacia su computadora. Tenía varios emails esperándola, pero uno en particular llamó su atención. El remitente era Florencia Heredia. «Estimada Marisela, me gustaría conocerte personalmente. ¿Te parece si almorzamos mañana? Tengo una propuesta que podría interesarte. Florencia. Luciana, necesito que canceles todo lo que tengo para mañana al mediodía. ¿Va todo bien? Voy a averiguarlo». Esa noche, Marisela se encontró con Aurelio en un bar pequeño de Villa Creek, lejos de las miradas curiosas del mundo corporativo. Él llegó con ojeras y una tensión en los hombros que no había visto antes. «Mi madre está moviendo todos sus contactos», dijo sin esperar que ella preguntara. «Ha hablado con por lo menos 5 CEOs esta semana, todos clientes importantes de la empresa. Lo sé, 3 de mis participantes recibieron ofertas de trabajo ayer, ofertas demasiado buenas para ser coincidencia». Aurelio apretó los puños sobre la mesa. «Esto es exactamente lo que quería evitar, que pagaran otros por nuestras decisiones». «Aurelio, mírame», dijo Marisela, tomando su mano. «Estas mujeres van a estar bien. De hecho, van a estar mejor. Tu madre les está dando oportunidades que tal vez no habrían tenido de otra manera. ¿Cómo puedes verlo así? Porque he aprendido que a veces las cosas buenas llegan por las razones equivocadas, y eso no las hace menos buenas». Aurelio la miró con una mezcla de admiración y frustración. «¿No te molesta que estés saboteando tu trabajo? Me molesta la manipulación, pero no puedo enojarme porque 3 mujeres que necesitaban una segunda oportunidad la hayan recibido, aunque haya sido por despecho. ¿Y mañana? ¿Vas a ir a almorzar con Florencia? Por supuesto.
Tengo curiosidad de conocer a la candidata oficial de tu madre. El restaurante elegido por Florencia era Aramburu, uno de los lugares más elegantes de Buenos Aires, ubicado en un antiguo palacete de San Telmo, convertido en templo gastronómico. Marisela llegó puntual, vestida con su mejor traje negro y la determinación de alguien que no tiene nada que perder. Florencia Heredia era exactamente lo que Marisela había esperado. Hermosa de esa manera clásica que aparece en las revistas de sociedad, educada, sofisticada y con esa confianza natural que viene de haber nacido en la cúspide de la pirámide social argentina. Pero había algo más en sus ojos, algo que Marisela tardó un momento en identificar: inteligencia genuina. «Gracias por venir», dijo Florencia, levantándose para saludarla. «He oído mucho sobre ti». «Imagino que sí», respondió Marisela aceptando el saludo. Se sentaron en una mesa junto a la ventana que daba al jardín interno del restaurante. El lugar resumaba exclusividad discreta, manteles de lino, cristalería fina y ese tipo de servicio que anticipaba tus necesidades antes de que las expresaras. «Supongo que te preguntarás por qué quise conocerte», comenzó Florencia después de que el mozo tomara sus órdenes. «La verdad no, es bastante obvio». Florencia sonrió, y fue la primera expresión genuina que había mostrado. «Me gusta que seas directa. La diplomacia vacía me aburre terriblemente. Entonces hablemos claro. Doña Beatriz quiere que te cases con Aurelio y me ha enviado para evaluar a la competencia». «En realidad no». Esta respuesta sí sorprendió a Marisela. «No. Doña Beatriz quiere que me case con Aurelio. Eso es cierto. Pero yo no quise conocerte para evaluarte como competencia. Quise conocerte porque tengo curiosidad genuina sobre la mujer que logró que Aurelio Santamaría se enfrentara a su familia 2 veces en una vida. Y porque quiero hacerte una propuesta completamente diferente a la que probablemente esperas». Florencia se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. «¿Qué sabes sobre Grupo Heredia?» «Cadena hotelera, muy exitosa, presencia en toda Latinoamérica». «Correcto. También estamos expandiéndonos al área de bienestar corporativo. Específicamente, programas de desarrollo humano y reinserción laboral». Marisela sintió que entendía hacia dónde iba la conversación. «Me estás ofreciendo trabajo. Te estoy ofreciendo una sociedad, tu experiencia, mi capital y contactos. Podríamos crear la consultora de recursos humanos más importante del país». «¿Y Aurelio?» Florencia tomó un sorbo de su agua mineral antes de responder. «Aurelio puede tomar sus propias decisiones sobre su vida personal sin que ninguna de nosotras interfiera». «¿Por qué haríais esto? ¿Por qué renunciarías a casarte con él si eso es lo que tu familia y la de él esperan?» «Porque, a diferencia de doña Beatriz, yo no creo en los matrimonios de conveniencia. Y porque, honestamente, Aurelio nunca me ha mirado de la manera en que te mira a ti». Marisela la estudió cuidadosamente. Había algo en Florencia que no encajaba con la imagen de la socialité manipuladora que había construido en su mente. «¿Hay alguien más?», preguntó. «¿Hay alguien a quien no puedo tener por las mismas razones familiares que casi te separaron de Aurelio?», admitió Florencia. «Solo que en mi caso, la persona que amo es mujer». La revelación cayó como una piedra en agua quieta. Súbitamente, todo tenía sentido. La disposición a conocerla, la propuesta de sociedad, la renuncia a Aurelio. «¿Tus padres lo saben?» «Mis padres saben que tengo que casarme con alguien apropiado para mantener las apariencias. No les importa si es por amor o por conveniencia, mientras la imagen familiar permanezca intacta. ¿Y qué ganas tú con esto? Tiempo, independencia financiera y la satisfacción de ayudar a otra mujer que se niega a dejar que las familias poderosas dicten su vida amorosa». Marisela se recostó en su silla, procesando toda la información. La mujer que tenía enfrente no era la rival que había esperado. Era una aliada potencial que enfrentaba sus propias batallas familiares. «Es una oferta tentadora», dijo finalmente, «pero vas a rechazarla. ¿Por qué piensas eso? Porque tienes algo que yo no tengo, el valor de pelear por lo que quieres, sin importar las consecuencias». Florencia sonrió con una mezcla de admiración y tristeza. «Yo todavía no estoy lista para esa batalla, pero cuando lo esté, espero tener la mitad de tu coraje». Cuando salieron del restaurante esa tarde, Marisela sentía que había ganado algo más valioso que una aliada. Había ganado una amiga.
Y por primera vez desde que Beatriz había aparecido en su oficina, sintió que tal vez, solo tal vez, esta vez las cosas podrían salir diferentes. Esa noche llamó a Aurelio. «¿Cómo te fue con Florencia? Creo que tu madre va a tener que buscar otra candidata». «¿Por qué?» «Porque resulta que Florencia Heredia es mucho más inteligente y valiente de lo que cualquiera de nosotros pensaba». «¿Eso es bueno o malo para nosotros?». Marisela miró por la ventana de su departamento, hacia las luces de Puerto Madero que brillaban como promesas en la oscuridad. «Creo que es exactamente lo que necesitábamos». 3 meses después del almuerzo con Florencia, Marisela recibió una llamada que no había esperado. Era de una universidad privada en Córdoba, ofreciéndole dirigir un programa piloto de reinserción laboral a nivel nacional. El salario era excelente, la independencia total, y lo más importante, estaba lejos de Buenos Aires y de las maniobras familiares que habían definido su vida durante demasiado tiempo. «Es una oportunidad increíble», le dijo a Valentina esa tarde mientras empacaban cajas en su departamento de Puerto Madero. «Pero no puedo evitar pensar que es demasiado perfecta para ser casual. ¿Crees que Beatriz está detrás de esto? ¿O Florencia? Aunque en su caso sería para ayudarme, no para alejarme». Valentina se detuvo con una foto en las manos. Marisela y Aurelio en el Rosedal, tomada la semana anterior por un turista amable que había insistido en capturar el momento. «¿Se lo dijiste a Aurelio?» «Se lo dije anoche. Me preguntó si quería que fuera conmigo». «¿Y qué le respondiste?» Marisela sonrió recordando la conversación. Habían estado cenando en su restaurante favorito de San Telmo, el mismo donde se habían vuelto a encontrar meses atrás, cuando ella le había dado la noticia. «Le dije que solo si realmente lo quería, no porque sintiera que tenía que hacerlo». «¿Y?» Me dijo que había estado esperando una excusa para renunciar a Grupo Ecosistema desde hace meses, que quería empezar algo propio, lejos de las expectativas familiares. El día de la mudanza llegó con ese cielo azul intenso que caracteriza a la primavera cordobesa. Aurelio había llegado la noche anterior, manejando desde Buenos Aires con el auto cargado de cajas y una sonrisa que Marisela no había visto desde sus días en Mendoza. La casa que habían alquilado estaba en las afueras de Córdoba, con vista a las sierras y suficiente espacio para que ambos pudieran trabajar desde casa sin estorbarse. Tenía un jardín grande con un algarrobo centenario que le recordaba a Marisela el árbol bajo el cual Aurelio le había pedido matrimonio años atrás. «¿Te arrepientes?», preguntó él esa tarde, mientras armaban la cama en el dormitorio principal. «¿De qué?». «De no haber tenido la boda con todas las de la ley, el vestido, la fiesta, los invitados». Marisela se detuvo con una almohada en las manos, pensando en la pregunta. «¿Sabes qué me habría gustado de esa boda?». «¿Qué?». «Verte esperándome en el altar. Todo lo demás eran solo accesorios». Aurelio cruzó la habitación y la tomó en sus brazos. «Bueno, técnicamente nunca nos casamos. Podríamos hacerlo cuando quisiéramos». «¿Me estás proponiendo matrimonio otra vez?». «Te estoy diciendo que si algún día quieres casarte, no va a ser porque nuestras familias lo aprueben o lo desaprueben. Va a ser porque nosotros lo decidamos». Esa noche, mientras cenaban en el patio trasero bajo las estrellas cordobesas, el teléfono de Marisela sonó. Era Beatriz. «Señorita Cienfuegos, supongo que ya se instaló en su nueva vida». «Señora Santa María, no esperaba su llamada. Quería felicitarla. Ha logrado algo que pocas mujeres consiguen, hacer que mi hijo sea genuinamente feliz». Marisela miró a Aurelio, que había alzado las cejas con sorpresa. «Disculpe, he estado observándolo estos meses. La manera en que habla de usted, cómo sonríe cuando lee sus mensajes, la energía que tiene desde que decidieron intentarlo de nuevo. No lo había visto así desde antes de que su padre arruinara las cosas». Un largo silencio se extendió por la línea. «¿Sabe qué me di cuenta, señorita Cienfuegos? Que peleé tanto para evitar que mi hijo cometiera los mismos errores que yo, que no me di cuenta de que los errores que estaba cometiendo eran exactamente los míos». «¿Qué quiere decir?». «Que me casé por conveniencia con el padre de Aurelio. Fue un buen matrimonio, exitoso, respetable, pero nunca fue feliz. Y cuando vi la manera en que él la miraba a usted, tuve miedo de que fuera a cometer el error contrario, elegir el amor por encima de la razón. Y ahora me doy cuenta de que tal vez la sabiduría está en encontrar a alguien que sea las dos cosas, amor y sentido común. Y usted, señorita Cienfuegos, ha demostrado tener ambas». Cuando cortó la llamada, Aurelio la miró con curiosidad.
¿Mi madre acaba de darte su bendición? Creo que tu madre acaba de admitir que se equivocó. ¿Cómo te sientes al respecto? Marisela se quedó pensativa un momento, observando las luces de Córdoba que brillaban en la distancia. Me siente bien saber que ya no somos un secreto, pero me siente mejor saber que tampoco necesitamos su aprobación para ser felices. 6 meses después, Florencia los visitó en Córdoba. Llegó con su novia, una arquitecta llamada Camila, y la noticia de que finalmente había encontrado el valor para vivir su verdad, inspirada en parte por el ejemplo de Marisela y Aurelio. ¿Cómo está el programa?, preguntó Florencia mientras tomaban mate en el jardín. Creciendo más rápido de lo que esperaba, respondió Marisela. Ya tenemos solicitudes de 3 provincias más. ¿Y tú, Aurelio? ¿Cómo va la consultora? Tenemos más clientes de los que podemos manejar. Resulta que hay muchas empresas hartas de las viejas formas de hacer negocios. Camila, que había estado silenciosa durante la conversación, finalmente habló. ¿Puedo preguntarles algo personal? Claro. ¿Alguna vez se arrepienten de haber dejado Buenos Aires? ¿De haber empezado de cero? Marisela y Aurelio se miraron, y en esa mirada había toda la historia que habían vivido. El dolor, la separación, el reencuentro, las batallas familiares y, finalmente, la decisión de construir algo completamente nuevo. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Marisela, que siento que recién ahora estamos empezando realmente. Todo lo anterior fueron solo ensayos. ¿Ensayos para qué? Para aprender a amarnos sin miedo, sin secretos, sin que nadie más decida por nosotros qué es lo mejor. Esa noche, después de que Florencia y Camila se fueran a su hotel, Marisela y Aurelio se quedaron despiertos en el patio, mirando las estrellas que en Córdoba se veían con una claridad imposible en Buenos Aires. ¿Sabes qué me gusta más de nuestra vida ahora?, preguntó Aurelio. ¿Qué? Que es completamente nuestra. Cada decisión, cada día, cada plan. Nadie más tiene voto. ¿Ni siquiera yo?, bromeó Marisela. Especialmente tú tienes voto. De hecho, tu voto es el único que me importa. En ese caso, dijo ella girándose para mirarlo, voto porque seamos felices. Simplemente felices. Moción aprobada por unanimidad. Se besaron bajo el algarrobo, con el aroma de los jazmines llenando la noche cordobesa y la certeza de que, finalmente, habían encontrado la manera de amarse sin que el mundo exterior interfiriera. No hubo altar, no hubo vestido de novia, no hubo invitados, solo 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no necesita ceremonias para ser real, ni aprobación para ser válido, solo necesita libertad para crecer. Y por primera vez en sus vidas, Marisela y Aurelio eran completamente libres. El aroma del asado se mezclaba con el perfume de los jazmines en el jardín de la casa de Córdoba, ahora ampliada con una galería que daba directamente a las sierras. Era un domingo de octubre, y la primavera cordobesa desplegaba toda su gloria en flores violetas de jacarandás y el verde intenso de los algarrobos. Marisela revisaba las ensaladas en la cocina, mientras observaba por la ventana a Aurelio, explicándole a Tomás, su sobrino de 8 años, los secretos del fuego perfecto para el asado. El niño la escuchaba con la seriedad de quien recibe conocimiento ancestral, y ella no pudo evitar sonreír al ver la paciencia infinita con la que Aurelio respondía cada pregunta. «Tía Mari, ¿ya podemos poner las morcillas?», gritó Tomás desde el jardín. «Pregúntale al experto», respondió ella señalando a Aurelio. La mesa del patio estaba puesta para 8 personas. Esperaban a Valentina con su nueva pareja, a los padres de Marisela que habían hecho el viaje desde Mendoza, y a Florencia y Camila, que ahora vivían en Buenos Aires, pero visitaban Córdoba religiosamente cada 2 meses. «¿Cómo van los nervios?», preguntó Valentina entrando a la cocina con una botella de Malbec mendocino. «¿Nervios por qué? Es solo un almuerzo familiar. Mari, no me vengas con esas. Hace 5 años que viven juntos y nunca habían invitado a las 2 familias el mismo día». Era cierto. Después de 5 años de convivencia feliz, habían decidido que era hora de oficializar lo que ya vivían, una unión basada en respeto, crecimiento mutuo y la certeza de que querían envejecer juntos. «No es una boda tradicional», había explicado Marisela a sus padres, «es solo una celebración de lo que ya somos». «Mi amor», había respondido Esperanza, «lo que ustedes tienen es más sólido que muchos matrimonios que conozco. El papel es solo eso, papel». Beatriz había llegado la noche anterior desde Buenos Aires, trayendo como regalo una antigua receta familiar de empanadas
que había pertenecido a la bisabuela de Aurelio. Durante la cena, había contado anécdotas de su nieta recién nacida con una ternura que Marisela nunca había visto en ella. ¿Sabes qué me da más felicidad?, le había dicho Beatriz mientras tomaban vino en el patio. Que mi hijo haya encontrado una mujer que lo desafía a ser mejor versión de sí mismo, no alguien que simplemente lo complazca. Ahora, mientras ponían los últimos toques a la mesa, Marisela sintió la misma calma que había caracterizado estos 5 años. La tranquilidad de saber que había tomado las decisiones correctas. Su programa de reinserción laboral se había expandido a nivel nacional y acababa de recibir financiamiento internacional para replicarlo en otros países de Latinoamérica. Aurelio había construido una consultora que trabajaba exclusivamente con empresas comprometidas con el bienestar de sus empleados, y juntos habían creado un modelo de negocio que demostraba que la ética y la rentabilidad podían coexistir. «Ya está listo», anunció Aurelio desde el jardín, y todos se reunieron alrededor de la mesa bajo la parra que habían plantado el primer año. Domingo Cienfuegos levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis», dijo con esa voz pausada que caracterizaba a los hombres de campo. «Hace 5 años, mi hija llegó a esta casa rota y decidida a reconstruirse. Hoy la veo plena, exitosa y rodeada de gente que la ama por quien realmente es. Por Marisela y Aurelio», continuó Esperanza, «que nos enseñaron que el amor verdadero no se trata de grandes gestos románticos, sino de pequeñas decisiones diarias de elegirse mutuamente. Por las segundas oportunidades», agregó Florencia, «y por tener el valor de tomarlas cuando llegan. Por la familia que elegimos», dijo Camila, «que a veces es más fuerte que la que nos toca por sangre». Finalmente, Beatriz tomó la palabra. «Por mi hijo y por Marisela, que me enseñaron que a veces los errores más grandes llevan a los finales más hermosos». Cuando todos brindaron, Marisela sintió que el círculo finalmente se había cerrado. No había altar decorado con flores, ni vestido de novia, ni invitados desconocidos. Solo había amor genuino, respeto mutuo y la familia que habían elegido crear juntos. Esa noche, después de que todos se fueran, Marisela y Aurelio se quedaron en el patio, limpiando los platos en silencio cómodo. «¿Sabes qué es lo más loco de todo?», dijo ella, secando una copa de vino. «¿Qué? Que si me hubieran dicho hace 7 años que iba a ser más feliz sin la boda de mis sueños que con ella, no les habría creído. ¿Y ahora? Ahora sé que la boda de mis sueños no era la ceremonia. Era encontrar a la persona con quien quiero tomar decisiones difíciles, enfrentar problemas complicados y construir una vida que valga la pena vivir». Aurelio dejó el plato que estaba lavando y la abrazó por detrás. «¿Eso significa que estás feliz con nuestra no boda oficial de hoy?» «Estoy feliz con nuestra vida, la de hoy, la de ayer y la que vamos a construir mañana». Miraron las estrellas que brillaban sobre las sierras cordobesas, el mismo cielo bajo el cual habían decidido apostar por segunda vez al amor, pero esta vez desde la madurez, el respeto y la libertad de elegir su propio camino. En la distancia, el sonido suave del viento entre los algarrobos parecía susurrar una promesa, que los amores que sobreviven a las tormentas familiares, a los orgullos heridos y a los años de separación, son los que verdaderamente merecen llamarse eternos. Y por primera vez en mucho tiempo, tanto Marisela como Aurelio creyeron en los para siempre. Fin. Si fueras Marisela, ¿habrías perdonado a Aurelio después de descubrir que te abandonó en el altar para proteger a tu familia de las amenazas de su padre? ¿O crees que existen traiciones que, aun con justificaciones nobles, son imperdonables? Piénsalo bien. Él tomó la decisión más importante de la vida de ambos sin consultarte, creyendo que sabía lo que era mejor para ti. Aunque fuera por amor, ¿no sería eso una forma de falta de respeto? ¿O crees que el amor verdadero a veces exige sacrificios dolorosos y que Aurelio merecía una segunda oportunidad después de demostrar que había cambiado? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.